El cuerpo humano es la biografía más precisa que existe. No necesita palabras, habla en cicatrices, posturas y silencios. Soy el Dr. Carlos Álvarez Peña, neurocirujano, y en esta exposición trataré de reconstruir la historia de la persona de Sylvester Stallone, Rocky, basándome en información pública liberada por él mismo durante todos estos años, respetando escrupulosamente el manejo ético de la misma. No se trata de juzgar, sino de comprender, desde la ciencia y la medicina, cómo es posible que un ser humano transforme el trauma, el dolor físico, la pérdida, en fuerza y persistencia. En el documental Sly, publicado por Netflix en el año 2023, Stallone reflexiona: mi cuerpo ha sido mi guión, cada golpe una frase escrita sobre él. Durante más de 5 décadas su cuerpo ha sido su lenguaje y su cerebro, marcado por la necesidad de control y superación, su guionista. ¿Por qué Stallone se convirtió en un escritor a la fuerza? El lenguaje escrito sustituyó al lenguaje verbal cuando la parálisis facial dificultaba la expresión oral. La neuroplasticidad encontró su camino, convertir un déficit en creatividad. Hablemos ahora de sus cirugías cervicales. Durante la filmación de The Expendables en el año 2009, Stallone sufrió una fractura cervical que requirió fijación por vía anterior con placa metálica y tornillos. En el documental Sly se observan imágenes radiológicas que confirman además una cirugía lumbar previa, visible en las imágenes reales del propio Stallone. Estas intervenciones reflejan el precio morfológico de una carrera sostenida sobre el impacto físico. La función cervical, es decir, unir dos vértebras, disminuye la motilidad intervertebral, mientras que la fusión lumbar, por otro lado, reduce la flexibilidad de la columna vertebral lumbar, alterando la distribución de todas las cargas físicas sobre ella. ¿Cuál es el resultado? Daño de la médula cervical crónico, mielopatía. Es decir, la médula deja de funcionar normal y ocasiona rigidez en los movimientos de la columna vertebral, lo cual se nota incluso al verlo caminar o estando de pie en una ceremonia. El propio Stallone dice: estoy lleno de metal, pero sigo de pie. Y lo está. Cada tornillo, cada placa es una frase más escrita sobre su cuerpo. ¿Y cuál es el precio del exceso que ha tenido que pagar? No tengo registro de cirugías del hombro, pero la evidencia observacional clínica hace notar que Stallone sufre de una tendinopatía crónica del manguito rotador del brazo izquierdo, lo cual está documentado incluso en entrevistas y se observa en sus películas posteriores al año 2006. El uso excesivo de sus músculos, la descompensación entre fuerza y elasticidad y la filmación de escenas de combate sin dobles explican estas lesiones. En términos fisiológicos, en términos médicos, la microinflamación constante de los tendones del supraespinoso y del infraespinoso y otros músculos conduce a fibrosis progresiva, rigidez articular y pérdida del rango de movimiento articular. Estas lesiones crónicas, si bien no son incapacitantes, contribuyen al patrón de movimiento limitado y compensatorio de sus miembros superiores, que lo vemos en cualquier video de Stallone. El rostro que lo definió, la parálisis facial congénita y su adaptación cerebral. Stallone nació tras un parto traumático asistido con fórceps, lo que provocó una lesión del nervio facial izquierdo. El daño afectó la rama mandibular del séptimo nervio craneal, generando una parálisis periférica parcial permanente. En el documental Sly, él mismo lo explica: me sacaron con fórceps, cortaron un nervio y por eso hablo así. Desde el punto de vista neurológico, este tipo de lesión, producida en etapa neonatal, genera una reorganización cortical en nuestro cerebro tempranamente. El hemisferio contralateral a la lesión refuerza las áreas motoras orofaciales, creando una adaptación compensatoria funcional. La neuroplasticidad le permitió desarrollar un control muscular parcial y una identidad vocal única. Socialmente esa diferencia lo marcó desde niño. Las burlas en la infancia activaron su sistema límbico, emocional, y moldearon un temperamento basado en el sobreesfuerzo, el control y la autosuperación. Su rostro, producto de esta parálisis, se convierte en un sello y en el símbolo universal de la perseverancia. Hablemos ahora del músculo como órgano endocrino que protege al cerebro y la memoria.
A los 78 años, Stallone conserva una masa muscular extraordinaria. Este rasgo no es solo estético, es neuroprotector. El músculo es un órgano endocrino que produce hormonas. Durante la contracción, el músculo libera mioquinas, que son hormonas, que estimulan la neurogénesis, la sinapsis y la memoria. Estas sustancias viajan desde el músculo hasta el cerebro, donde promueven la plasticidad del hipocampo, donde reside el sustrato de la memoria, y la resistencia neuronal frente al envejecimiento. Además, la testosterona endógena, derivada del entrenamiento de fuerza, contribuye a mantener la función cognitiva. La testosterona modula la densidad de ciertos receptores neuronales, incluyendo su influjo en atención, orientación y memoria espacial. En otras palabras, su masa muscular ha funcionado como una barrera hormonal protectora frente al deterioro cerebral ocasionado por el envejecimiento. Mientras muchos hombres pierden progresivamente sus músculos después de los 50, Stallone lo ha mantenido, prolongando indirectamente su agudeza mental. Dice él: entrenar no es vanidad, es supervivencia. Publicado en la revista Men's Health en el año 2011. Y desde la biología, tiene total razón. Pero la vida es la vida, y Stallone tuvo que enfrentar la pérdida de su hijo Sage Stallone el 13 de julio de 2012. Stallone fue hallado el hijo muerto en su domicilio en Los Ángeles a los 36 años. El informe del forense determinó aterosclerosis coronaria severa como causa principal de su muerte. Sage Stallone fue actor, director y productor e interpretó al hijo de Rocky Balboa en Rocky V en 1990. Durante esta filmación, Stallone escribió una de las escenas más célebres de su carrera, el diálogo entre el padre y el hijo, en el que, sin intermediarios, la ficción y la vida se terminaron confundiendo. No se trata cuán fuerte golpees, sino cuán fuerte puedes ser golpeado y seguir adelante. Detrás de esa frase icónica, repetida millones de veces en todo el mundo, se esconde una verdad biográfica. Stallone hablaba de su experiencia de vida, marcada por el dolor físico, la humillación y la perseverancia. Años más tarde, cuando Sage Stallone murió, esa frase se resignificó en su mente. El hombre que la describió tuvo que aplicarla literalmente, ser golpeado por la pérdida más dura y seguir adelante. Después de la muerte de su hijo, su lenguaje corporal cambió. En entrevistas y en el documental Sly se aprecia una reducción en la expresividad facial y una mirada más introspectiva. Esto, desde la neurociencia afectiva, corresponde a un proceso de reconfiguración de sus redes neuronales límbicas que intervienen en la respuesta al duelo, particularmente la amígdala, el cíngulo anterior y la ínsula, todos estos en el cerebro. Es decir, el cerebro de Stallone reorganizó su dolor en silencio funcional. Su impulso de competir dio paso a una necesidad de comprender lo que pasaba en su vida. Ya no hablaba del triunfo, sino de la resistencia. Esa misma reflexión se plasma en su frase posterior durante el propio documental Sly. He pasado toda mi vida tratando de probar que podía levantarme, incluso cuando nadie más creía que podía hacerlo. Desde la perspectiva médica y humana, Stallone es un caso de resiliencia neurobiológica y progresiva única. Una mente que convirtió la pérdida en estructura y el trauma en propósito. La biología de su envejecimiento atípico es singular. A los 78 años, Stallone representa un fenómeno médico único. Un cuerpo altamente musculado con una arquitectura neurológica parcialmente rígida. Su cirugía cervical y lumbar, ambas confirmadas en el documental Sly que vengo refiriendo, estabilizaron su estructura, pero redujeron su flexibilidad global. Sin embargo, su capacidad cognitiva y emocional se mantiene intacta gracias al estímulo constante del sistema nervioso a través del ejercicio. El músculo, la disciplina y la neuroplasticidad forman un triángulo de compensación biológica. En Stallone, el documental, la voluntad y la biología han llevado a un acuerdo: moverse menos, pero seguir creando. ¿Cuál es la conclusión? Sylvester Stallone es un caso ejemplar de resiliencia fisiológica y cognitiva. Su cuerpo, modificado por el trauma, la cirugía y el tiempo, se ha convertido en una máquina adaptativa que encarna 3 lecciones médicas. Primero, el trauma puede generar reorganización funcional.
2. El músculo protege la mente. 3. La disciplina es un factor neuroprotector. A sus años 78, Stallone ya no simboliza la fuerza que domina, sino la que sostiene. Su historia médica y humana es un recordatorio de que el cuerpo puede ser vulnerable, pero también infinitamente adaptable. Gracias por acompañarme en este análisis sobre la vida, la anatomía y la función de Sylvester Stallone Rocky, un hombre que transformó el dolor en estructura, la disciplina en biología y la pérdida en lenguaje. Soy el Dr. Carlos Álvarez Peña, neurocirujano, y en este canal exploramos cómo la ciencia revela los límites y las adaptaciones del cuerpo humano. Suscríbete para acompañarme en los próximos episodios donde analizaremos a otros personajes y explicaremos a través de la medicina sus fortalezas. Gracias.